No pongo ninguna duda sobre la insustentabilidad de esta ciudad cuando desde 50 kilómetros de aquí, en Marcos Paz, donde vivo, tardé 3 horas en llegar hasta acá y corriendo además, ¿no? Así que creo que eso es bastante evidente, hablar de recorrer solamente 50 kilómetros, y en esos 50 kilómetros tenemos continuidad urbana, o sea, no estamos hablando solo de una ciudad que termina en la General Paz, sino de casi 40 kilómetros más hacia el norte, hacia el oeste y hacia el sur, que son una continuidad, ¿no? Y bueno, antes de meterme en el tema, quería en realidad hacer dos referencias. Una es un homenaje, desde que Pablo me lo mencionó, y con la alegría de venir aquí me acordé de una persona que algunos de ustedes habrán conocido, habrán sentido nombrar, que se llama Ernesto Flores. Ernesto Flores fue un jardinero que en los años 80 fue el primero en sentar las bases para hablar de lo que en aquel momento hablábamos de agricultura orgánica en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por allá por el 84, con Ernesto nos juntamos en un lugar en Paternal que se llamaba el Centro Cósmico La Paternal, y Ernesto decía, hay que formar una organización para promover la agricultura orgánica. En abril del 85, Ernesto crea, aquí a pocas cuadras, en Uruguay y Viamonte, el Centro de Estudio de Cultivos Orgánicos. Y bueno, Ernesto Flores sembró huertas en la ciudad, porque desde el programa cultural en barrios, por todos los barrios de la ciudad, yo tuve la oportunidad de estar cerca de la huerta, porque vivía en Villa Ortúzar, que estaba allí en los terrenos que quedaron de la autopista, y fue realmente un pionero y un abridor de caminos en esta dirección. Él después de Seneco siguió con Protierra, bueno, hasta que después nos dejó, pero su huella y su historia creo que es importante recordarla, porque creo que una de las cosas importantes que tenemos que tener, y sobre todo para los que tenemos ya más de 50, es la capacidad de tener memoria para transmitir a los que han abierto este camino, ¿no? Y bueno, y haciendo memoria y pensando en esto que decía Pablo de este proyecto ahí en lo que fue la Ciudad Deportiva de La Boca, me acordé también, y por acá hay compañeros que compartieron ese espacio en los años 90, cuando el ProHuerta tenía allí su centro demostrativo, que era una maravilla de biodiversidad, y que los técnicos que allí estaban lo convirtieron en un lugar de biodiversidad, de enseñanza, y también desde el aporte que hicimos en aquel momento desde el CETAR al ProHuerta, tuve la alegría de compartir ese espacio. Entonces, creo que no estamos en cero, que venimos recorriendo un largo camino, y como digo, ojalá que a todos los jóvenes que están acá y que vienen con el impulso de seguir este camino y de sentar nuevas bases, lo puedan hacer desde rescatar esta historia que por suerte tenemos, ¿no? Y bueno, me toca introducir, después voy a hablar, y allí hay un poco, algunos aportes en la presentación, en la cuestión de la agroecología urbana y sus potencialidades, que como digo, hace muchos años que desde distintos espacios, con el ProHuerta, con los compañeros de Rosario, Antonio y Lucho, y muchos otros, he tenido la oportunidad de hacer mis aportes con los temas de plantas medicinales, vengo recorriendo, pero me toca por pedido del equipo organizador hablar un poco del vínculo de esta agroecología urbana y la crisis alimentaria, ¿no? Y quiero partir un poco de lo que planteaba Pablo, del hablar de la sustentabilidad de las ciudades, ¿no? Yo, por una cuestión política mía, me planteo claramente que no existe un desarrollo sustentable. Ya en 1992, en la Cumbre de la Tierra, Leonardo Boff decía, no queremos desarrollo sustentable, queremos sociedades sustentables, y el planteo que necesitamos buscar es esto, el de tener una posibilidad de una sociedad futura para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y eso no lo tenemos que perder de vista, es lo que hoy está en juego. En el 92 se dio la alarma, desde 20 años antes se dio en la Cumbre de Estocolmo, antes lo planteó Rachel Carson con su Primavera Silenciosa, pero hoy esa crisis afecta a todas
las esferas de nuestra vida y estamos acostumbrados ya a hablar de la crisis económica, de la crisis financiera, de la crisis climática, de la crisis energética, de la crisis alimentaria, ¿no? Entonces, vivimos sumergidos en una crisis y yo quiero referirme al capítulo específico que tiene que ver con la alimentación y la crisis alimentaria, pero al mismo tiempo marcar claramente que en estas últimas décadas el capitalismo ha sabido convertir a cada una de estas crisis en una fuente de nuevos negocios y en una nueva fuente de acumulación del capital para algunos sectores de la sociedad. Por algo estamos viviendo en un mundo más polarizado que nunca y cada una de estas crisis ha servido para que el capitalismo o algunos sectores del capitalismo se enriquezcan más. Y esto es exactamente lo que pasa con la crisis alimentaria que vivimos hoy. Y esta crisis alimentaria tiene sus comienzos claramente cuando hace unos 50 años se plantea que hay que hacer una revolución verde para alimentar a un mundo que tiene millones de hambrientos, ¿no? Entonces, cuando empieza el planteo de la Revolución Verde, claramente empieza el primer zarpazo de las corporaciones y del capitalismo sobre nuestras semillas y nuestra alimentación y nuestra agricultura. Y creo que es importante tener presente que la humanidad hace 10.000 años que hace agricultura, hace 10.000 años que ha creado miles de variedades de semillas, de sistemas agrícolas sustentables y extremadamente productivos y que funcionaron en armonía con la naturaleza. Esto ha pasado en todo el planeta, en diferentes culturas, y la diversidad y los conocimientos y las culturas que se han creado a partir de esa agricultura son en realidad las que hoy siguen alimentando a la humanidad. Hace muy poquitos días la FAO hablaba de que en América Latina el 70% de la alimentación es producida por agricultores familiares. No son cifras de una ONG, son cifras de la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación. Entonces, pensar en que en los años 60 se pensó en una revolución verde para alimentar al mundo, nos deja que pensar, ¿qué pasa si hoy el 70% de la alimentación la siguen produciendo agricultores familiares y el mundo tiene más hambrientos que nunca? Porque hoy pueden estar en 900 millones o en 1.000 millones, pero hace un año la FAO misma dio el conocimiento de este récord de haber superado los 1.000 millones de hambrientos en el mundo. Entonces, ¿para qué se hizo esta revolución verde? Bueno, esta revolución verde que implicó la introducción de tecnología, de semillas, entre comillas, mejoradas, de la utilización de agroquímicos, de monocultivos, de maquinaria pesada, básicamente lo que significó fue llevar el modelo de industrialización de la sociedad industrial al campo para, con la agricultura industrial, por un lado decir que íbamos a alimentar al mundo, pero por otro lado lograr lo que cualquier industria busca, que es incrementar sus ganancias, incrementar su capital, incrementar su poder. Bueno, en estos 50 años esto ha sido tremendamente efectivo. Tenemos a un monstruo que es el agronegocio, que lo podemos identificar en uno de los lados de la cadena con Monsanto, que está en conocimiento de todos nosotros y de moda en estos últimos meses. Por otro lado, con Cargill, que con otras 3 empresas transportadoras de granos manejan el transporte de granos alrededor del mundo. Y en la otra punta de la cadena con estas grandes cadenas de supermercados que buscan concentrar y controlar lo que comemos. Por supuesto, en el medio, con las grandes procesadoras de alimentos, Nestlé, Kraft y el puñado que controlan y producen lo que comemos, ¿no? Esta revolución verde ha tenido esos comienzos en los años 60, ha tenido un segundo desembarco fuerte en los años 90 con la introducción de los transgénicos, que básicamente implicaron la producción de semillas
para que se utilicen más químicos y para que puedan ser controlados por las corporaciones. Ese, y lo podemos discutir aquí todo lo que quieran, porque no es el tema específico, pero vale la pena si les interesa o si hay debate sobre el tema. No producen mejores alimentos, no producen mayor cantidad de ninguna manera, sino que básicamente pueden ser controlados por las empresas a través de patentes y derechos de obtentor y nos exigen utilizar más químicos, como el caso muy claro de la soja transgénica resistente al glifosato, ¿no? Y bueno, y lamentablemente, y creo que todos lo estamos percibiendo, estamos viviendo en estos días, en este año, un tercer desembarco de las corporaciones en América Latina para imponer una segunda vuelta de los transgénicos de manera tremendamente agresiva. En México han logrado que esté a punto de autorizar el Estado mexicano la introducción del maíz transgénico en el Estado de México, nada menos que en el centro de origen del maíz. Lo mismo está pasando en estos mismos días en Costa Rica. En Ecuador, que los transgénicos estaban prohibidos por la Constitución, Correa acaba de decir que está dispuesto a cambiar la Constitución para que se puedan introducir los transgénicos. En Bolivia, donde hace 2 meses se aprobó una ley de la Madre Tierra que prohíbe los transgénicos y da un plazo o formula un plan para erradicar los transgénicos, Evo Morales esta semana acaba de decir que está dispuesto a cambiar esa ley para que el pueblo de Bolivia no pase hambre. En Argentina tenemos desde el mes de junio la invasión de Monsanto con el proyecto de planta de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, con la aprobación de la soja RR2, también resistente al glifosato, y con la información del ministro Jaguar de la intención de cambiar la ley de semillas de Argentina para limitar el uso propio y garantizar que Monsanto cobre sus regalías por las semillas. Entonces, como digo, la situación es gravísima en toda América Latina y lo único que nos queda es la resistencia. Realmente lo único que nos queda es la resistencia y la agroecología urbana, la agricultura orgánica o todas las formas en las que la podamos llamar, pero que estén desligadas de este sistema de mercados globalizados, porque en realidad todas las grandes corporaciones ya tienen su área de agricultura orgánica y producen semillas orgánicas y manejan exportación de productos orgánicos por todo el mundo. Entonces, la agroecología urbana, que tiene sólidas bases técnicas, pero por otro lado también tiene sólidas bases sociales e implica básicamente no solo la producción sin químicos, sino también la producción en armonía con el entorno, la producción con relaciones sociales justas, la producción para mercados locales, es realmente la respuesta. Como digo, cuando Ernesto Flores empezó con esta iniciativa desde el Cenecos en el 85, teníamos la intuición, quienes empezamos este camino, que podía ser así. Hoy día lo sabemos de manera concreta, tenemos cátedras en las universidades donde se han hecho las investigaciones y se ha probado, por ejemplo, cosas tan sencillas como que un sistema productivo agroecológico es mucho más productivo de cualquier manera que cualquier sistema de monocultivos. Eso es no solo natural, si uno lo piensa desde lo que es una producción diversa a una producción de monocultivo, sino, como digo, probado científicamente en distintos contextos, en distintos entornos, en distintos agroecosistemas en distintas partes del mundo. Entonces, esto hoy lo sabemos. Lo que no podemos perder de vista cuando estamos haciendo una propuesta de agricultura agroecológica urbana es perder de vista esta problemática política que estamos enfrentando, porque si nos quedamos en que solamente con la huerta vamos a resolver las cuestiones políticas, un día nos vamos a encontrar en Argentina con una ley modificada de semillas que incluso va a criminalizar a nuestras semillas de nuestras huertas, porque va a estar prohibido no solo venderlas, sino también intercambiarlas, que es parte de los contenidos que tiene este proyecto que se está discutiendo en el Ministerio de Agricultura. Entonces,
Desde este marco político, que me alegra poder darlo, y como digo, espero que ahora podamos debatir, creo que hay